Pues lo que pensamos es que los diferentes tipos de etiologías, causas de la sordera súbita, lo que provocarían es finalmente también un daño inflamatorio, que sea un virus, que sea un trauma, incluso la compresión o también vascular, una falta de riego sanguíneo y luego una revascularización, pueden crear probablemente un daño inflamatorio y la cortisona podría reducir el daño por la parte, decimos, inflamatoria que queda en la cóclea. Esto es lo que debería reducir la cortisona.